En Caracas, el presidente interino que se declaró así hace ya 6 meses, diputado Juan Guaidó, bienvenido a Blue Radio, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Ernesto? Saludos a todos los que sintonizan. Presidente Guaidó, gracias por acompañarnos. ¿Qué está pasando en los diálogos entre la oposición y el gobierno de Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro? Presidente Guaidó, que ahora se anuncia son en Barbados. Se cumplió ayer el primer día de unos sorpresivos diálogos, intentando ¿qué? ¿En qué están en este momento en esos diálogos? Y brevemente, lo primero es recordar que Venezuela vive una dictadura. Luego del informe contundente que presentara el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, presentado por la alta comisionada Michelle Bachelet, queda claro todo lo que denunciamos durante años, queda ratificado. Hay torturas, persecución, presos políticos, trata de blancas en este momento en la frontera, violación a la libertad de expresión, asesinato político, entre otros. Eso es lo primero. Evidentemente el régimen de Maduro trataba de hacer de esto como un diálogo, como un proceso en sí mismo que le sirve a la dictadura, porque busca hacerse ver buscando soluciones. Para nosotros es un mecanismo de mediación por el Reino de Noruega. En este momento también está en Venezuela Enrique Iglesias, enviado de la Unión Europea por el Grupo Internacional de Contacto, también en contacto permanente con el Grupo de Lima, también en la convocatoria importante de calle que tuvimos el 5 de julio. ¿Qué quiero decir con esto? Que para nosotros es una herramienta más en torno a buscar una solución al conflicto venezolano, a aliviar la crisis venezolana, a frenar el flujo migratorio, a lograr buscar soluciones urgentes a la crisis en nuestro país. El proceso en sí, bueno, es un proceso que por supuesto escéptico que somos, porque estamos ante una dictadura, porque sabemos los resultados que sucedieron en Dominicana en 2017, pero aún así, con la presión que tienen incluso de los que fueran en su momento acreedores o prestamistas del régimen, porque ya no tiene aliados, ya no tiene socios, ya no tiene nadie quien lo quiera, como el famoso, ni quien le escriba este régimen en este momento. Para nosotros es una iniciativa que vamos a cumplir para, entre otras cosas, que se entienda que queremos una solución urgente. En paralelo estamos también trabajando en la reincorporación al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, estamos trabajando también en convocatorias de calle, en reivindicaciones, en plan país, toda una gran estrategia para solucionar la crisis. Sí, pero presidente Guaidó, ¿ustedes están negociando la salida de Maduro? ¿Están negociando convocatoria a elecciones? ¿De qué es ese diálogo que hay en Barbados? La agenda nuestra ha sido muy clara desde el principio: cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Así que esa es nuestra agenda pública y en todos los espacios que hemos asistido. Y dijimos que cuando asistimos a cualquier espacio tenía que ver con la misma agenda que hemos llevado a todos los espacios. ¿Y qué los hace pensar que esta vez sí? Es decir, que Maduro está dispuesto a irse o a convocar a unas elecciones en donde no va a repetir lo mismo que ha pasado en las elecciones fraudulentas del pasado. Bueno, yo creo que esta es clave, y por eso te hablaba del escepticismo que naturalmente tenemos los venezolanos con respecto a ese proceso. Una dictadura no se despierta un día con una epifanía y dice, bueno, mira, nos robamos una elección en el 2018, destruimos todo un país, tenemos violaciones de derechos humanos y sale. ¿Qué hace diferente en este momento? Bueno, la gran presión internacional, la presión interna, la movilización, la cohesión de los factores unitarios en Venezuela, que se quedaron solos y aislados, incluso con la victoria en Grecia, que nos va a respaldar también claramente. Incluso vimos la declaración del presidente de Rusia, Vladimir Putin, hablando y haciendo referencia a la necesidad de una solución a la crisis en Venezuela. Así que creo que hay muchos factores que sí va a ser distintos, pero de nuevo, no podemos confiar ni ver el mecanismo de Oslo, el Grupo Internacional de Contacto, o incluso el Grupo de Lima, o la calle como un mecanismo en sí. Nosotros tenemos que avanzar en todos los mecanismos de presión a una dictadura para buscar soluciones urgentes. ¿Ustedes aceptarían una convocatoria a elecciones en donde Maduro vuelva a ser candidato presidencial? Mira, hemos hecho desde el principio cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Para que haya elecciones realmente libres en Venezuela, se le pone apellido a las elecciones en países en dictadura, porque si no serían elecciones y punto. Y es parte de lo que nos ha tocado enfrentar. Debe haber de nuevo reinstitucionalización, debe haber un nuevo Consejo Nacional Electoral y no puede estar un dictador ejerciendo. Por eso, pero ¿y eso lo acepta Maduro? ¿O hay alguna pista de que vayan a aceptar una transición democrática, un gobierno en transición? Eso es parte del proceso que se está llevando. De nuevo, nuestro rol es presionar en todos los espacios. Sí. Presidente Guaidó, se están completando en este mes de julio 6 meses de que usted fue autoproclamado presidente de Venezuela. ¿Qué ha cambiado en Venezuela estos 6 meses? ¿Qué ha servido o para qué ha servido que Venezuela tenga en la teoría y en el papel 2 presidentes?
Bueno, más que todo proclamado es lo que dice nuestra Constitución. El 10 de enero de 2019 se venció el periodo de Maduro. Ya creo que queda claro para el mundo lo que pasa en Venezuela luego del informe de derechos humanos, lo que denunciamos durante años. Está claro, es una dictadura lo que vive Venezuela. Así que debe quedar claro hoy, primero, luego de estos meses, que Venezuela vive una dictadura. Dos, que yo soy el presidente encargado de Venezuela por nuestra Constitución. Todavía hoy utilizar ciertos eufemismos sería un error en este proceso. Tercero, bueno, hemos demostrado no solamente mayoría, sino el ejercicio de la mayoría en las calles, en la protesta de resistencia, de avanzar, de seguir, de que no nos vamos a acostumbrar a la tragedia, de que tenemos que seguir insistiendo, de que ya no es un problema nada más venezolano, sino regional. Insisto, bueno, hemos visto cómo ha impactado el flujo migratorio en Colombia, en Perú, en Chile, incluso no es infinito la capacidad de recepción, entendemos así, por eso estamos trabajando en la causa de esa crisis que es la dictadura venezolana, el reconocimiento de 60 países, el control de los activos de Venezuela. El 5 de julio reciente vimos cómo se sigue movilizando Venezuela en todos los estados del país, y debemos decirlo, si hablamos todas esas variables, podemos decir que estamos en la víspera de una transición. Sí, pero presidente Guaidó, el tiempo se agota, a usted le quedan tal vez 6 meses como presidente encargado, porque en enero tiene que haber cambio de presidente de la Asamblea Nacional y usted dejaría de ser el presidente encargado de acuerdo a ese vacío de poder que tiene la Constitución. Y así lo dicen muchas voces, el tiempo se agota y no parece haber avances. ¿Cuál es el plan de acción de aquí a enero, que es el momento en el que usted deja de ser presidente de la Asamblea? Bueno, el problema no sería que es en enero, el problema es que si siguiera la dictadura. Los factores unitarios estamos muy cohesionados, está claramente marcado. Eso no va a ser un problema para nosotros en todo caso, porque está incluso la posibilidad el 5 de enero de elegir nuevamente el presidente del Parlamento. Eso no sería un problema. El problema es que sigue la dictadura, y nuestro problema hoy es buscar los mecanismos para lograr una transición. Así que ese es el foco en este momento. Afortunadamente de nuevo seguimos muy bien coalicionados en los factores de la oposición y enfocados en el corto plazo. En Venezuela y en el mundo se decía que la oposición estuvo siempre dividida y por eso no se podían poner de acuerdo, no se pudieron ni para presentar candidatos únicos, ni para una estrategia única para tumbar a Maduro. ¿Hoy la oposición sigue dividida, presidente Guaidó? Bueno, yo creo que eso fue hace mucho tiempo, porque desde que estamos en los factores de unidad, desde que ganamos el Parlamento con 2/3 partes, es decir, absoluta mayoría con candidatos únicos en todos los espacios, hemos trascendido una unidad electoral a una unidad de causa mucho más poderosa en este momento, porque en el horizonte temporal nuestra elección de corto plazo sí está en los 3 pasos que hemos definido: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Entonces creo que hoy más que nunca estamos mucho más fuertes. Señor Guaidó, usted el domingo anunció que pedirá a la OEA que se reincorpore Venezuela al llamado Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que, para que la gente entienda, es un mecanismo que abre la puerta a una intervención militar en caso de agresión. ¿Usted está pidiendo esto porque en realidad estaría buscando un apoyo militar de parte de la OEA para que intervengan en Venezuela, o es parte un poco también como de la presión que quiere ejercer allí en su país? Mira, el régimen de Maduro nos ha tratado de aislar, incluso tratando de salirse de la OEA, del sistema interamericano. Evidentemente no quieren rendirle cuentas al mundo sobre derechos humanos. Ya veíamos el informe contundente de la alta comisionada de derechos humanos, que habla de que sí existen torturas, y debo hacer mucho énfasis en esto porque es muy grave. Abre la puerta a una comisión de investigación, a lo que es la denuncia en la Corte Penal Internacional, y todas las implicaciones que tienen para los funcionarios que aún quieran o pretendan sustentar a un régimen de estas características. Entonces nuestro deber es no solamente permanecer en los diferentes espacios multilaterales, en los espacios internacionales, y en ese cristal también avanzar en lo que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que ojo, que habla principalmente de lo que es asistencia humanitaria, protección a los ciudadanos. Y como ustedes saben, y no lo han visto en primera persona en Colombia, los colombianos que han recibido, afortunadamente muchos venezolanos buscando oportunidades, huyendo de la crisis, la gran crisis que estamos atravesando. 7 millones de venezolanos en emergencia humanitaria compleja, eso es 25% de la población, un flujo migratorio que es el segundo del mundo, el más grave en el hemisferio. Pero, señor Guaidó,
Pero eso habla principalmente, no, pero para concluir, eso habla principalmente del Tratado Interamericano, y para nosotros de nuevo es deber cumplir con todos los espacios internacionales. sí, pero el tratado también habla de una asistencia que podría ser militar. En algún momento Ese es el usted famoso pensaría, TIAR. el TIAR, en algún momento usted pensaría que podría pedir el apoyo de la OEA para una intervención militar. Bueno, la OEA no la tiene como tal, tiene sus países miembros, en todo caso, y serían los países miembros los que determinarían el tipo de asistencia que pueden brindarle a Venezuela. Presidente Guaidó, le pregunto acá desde Caracas, ¿cree que es suficiente, volviendo al tema del diálogo, sentarse a negociar con los delegados de Nicolás Maduro para acordar una salida a la crisis? ¿Qué pasa con los otros grupos, los de Diosdado Cabello, por ejemplo, los de Tarek El Aissami, o con los militares? ¿Ellos también están incluidos allí? Bueno, evidentemente no, y por ahí arrancaba al principio. Si vemos el mecanismo de Olo como un mecanismo aislado, como una solución única a la crisis, sería un gran error para nosotros los venezolanos. Tenemos que verlo en el compás de todos los esfuerzos que se están haciendo en simultáneo. Esa creo que es la clave en este proceso, y entender que nos enfrentamos a una dictadura en Venezuela. Una dictadura que, de nuevo, no va a tener una epifanía el día de hoy y se va a dar cuenta cómo destruyó a todo un país. Por el contrario, tenemos que con mucha fuerza presionar en todos los espacios para lograr. Y esa pregunta es interesante: ¿están o no están reflejados todas las distintas facciones, digamos, del régimen en ese espacio? Bueno, es una decisión de ellos a todas luces. De nuevo, no solamente se ven aislados, se ven solo a nivel internacional, no tienen capacidad de movilización, perdieron el respaldo popular, sino también se ven claramente las divisiones. Pero ya en definitiva será una decisión del régimen. Sí. Presidente Guaidó, han estado representando al régimen en estos diálogos. Ayer en Barbados estuvo el ministro Jorge Rodríguez, el canciller Arriaza, tengo entendido. ¿En algún momento ha contemplado usted ir personalmente, ponerse al frente de esa negociación? Mira, hay unos delegados que están participando con un mandato muy claro, una agenda muy clara que ustedes la conocen, que son los 3 pasos que hemos determinado, que es por lo que el mundo además está abogando, y hay una especie de conciencia colectiva, incluso mundial, cuando escuchamos voces como Rusia, cuando escuchamos voces como incluso de China, cuando estamos hablando de una solución urgente a la crisis, escuchamos el informe de nuevo del alto comisionado. Entonces ahí hay un mandato muy claro, así que por los momentos eso es lo que está planteado. Sí, pero una posible reunión Maduro-Guaidó, ¿es probable? ¿Eso lo han contemplado? Hoy no está planteado. No está planteado. Sí, presidente Guaidó, una última pregunta. ¿En Barbados podría llegarse a una solución intermedia, teniendo en cuenta los 3 puntos que han sido el eje de su gobierno, teniendo la posibilidad de que haya un gobierno de transición encabezado por Vladimir Padrino, con un nuevo Consejo Nacional Electoral, con unas elecciones en un plazo aproximado de 9 meses? Esa podría ser una opción, con una veeduría internacional, si hubiese un gobierno que fuese conformado por una persona como Padrino y una persona como Guaidó, una junta de alguna forma de transición, y se llevase unas elecciones en un plazo prudencial, con un nuevo Consejo Electoral y con veeduría internacional. ¿Ustedes aceptarían ese camino electoral? Bueno, ya es un territorio de escenarios, ¿no?, que habría que evaluar, pero en definitiva, todo lo que aproxima esa la usurpación al gobierno de transición y elecciones libres, que sea una solución al conflicto venezolano, que ponga fin a la crisis, al sufrimiento de nuestra gente, y es una solución política real, sustentable, que genere gobernabilidad, estabilidad del país, que termine en una elección realmente libre. Bueno, es una solución. Pudiera hacerlo, de nuevo, pero de nuevo, entrar entre nuevos escenarios ahorita, para mí sería no solamente irresponsable, sino pondría expectativas que, de nuevo, no podemos nosotros como venezolanos hoy, entendiendo la dimensión y la característica del régimen al cual nos enfrentamos, una dictadura, solamente apostar a un solo mecanismo, porque sería un error. Señor Guaidó, esta pregunta se la hago desde Madrid. Hoy, el diario El Mundo, uno de los principales que se publican aquí en España, dice que Noruega le habría asegurado a sus delegados que el chavismo habría aceptado ir a unas presidenciales con garantía. ¿Es eso así? ¿Hay una disposición por parte del gobierno de Maduro para repetir elecciones presidenciales y que además podrían ser en marzo de 2020? Bueno, ya lo que he podido comentar, ya se los comenté. A ver, nosotros estamos aproximando lo más posible al cese de la situación, gobierno de transición y elecciones libres. Y vamos a participar en cualquier espacio que fuera una aproximación, una solución real del conflicto, pusiera fin a la tragedia, al sufrimiento de nuestra gente. Presidente, pero lo que dice El Mundo de España esta mañana, ¿es cierto? Ya les respondí. Nosotros vamos a participar en todos los espacios que aproxime a una solución real al conflicto venezolano.
planteado y va con base en nuestra agenda: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Cuándo Sí. se oficializaría el resultado de esa mesa en Barbados, presidente? Miren, para nosotros estamos buscando soluciones urgentes al conflicto, y de nuevo, yo sé que genera mucha polémica la situación o el intento de mediación del Reino de Noruega. Quiero hacer y aprovechar esta última pregunta para ser muy enfático en esto. Venezuela vive una dictadura, un sufrimiento sin precedentes. Ustedes, insisto, lo han visto en primera persona en Colombia, lo han visto nuestros hermanos en el mundo, España incluso, aprovechando la pregunta de nuestro amigo periodista del mundo. Lo vi desde el primer país hoy que está pidiendo asistencia primaria en materia de refugio. Entonces, fíjense, para nosotros es urgente todo tipo de soluciones. Ahora, no podemos ver ese mecanismo de mediación como un único mecanismo. ¿Por qué? Porque sería un error, sería darle incluso ventaja a la dictadura, incluso sería prestarse para un régimen. Para nosotros es un mecanismo más en torno a toda una gran estrategia que hemos venido desarrollando desde el país: construcción de mayoría, ejercicio de mayoría, movilizaciones, reivindicaciones propias, desarrollo de un plan país, protección de los activos, presión diplomática, sanciones, entre otras muchas iniciativas que estamos emprendiendo para enfrentar a una dictadura. Entonces, en ese marco debemos ver entonces el mecanismo de mediación del Reino de Noruega. Si usted no me dice que no es cierto, es decir, si usted no está aprovechando este espacio para desmentir la información del mundo, ¿puedo yo suponer que esa información es cierta? Mire, a ver, eso es una información o una opinión de alguien en un artículo. Entonces no quisiera lo del mundo, lo del mundo, por eso, una posición. por eso es que le quiero insistir, porque lo del mundo es una información que es muy concreta. Noruega le informa a España que ya el chavismo aceptó elecciones presidenciales en marzo del año entrante. Yo no tengo esa información. ¿Y usted aceptaría que fuese así? Nosotros aceptaríamos cualquier mecanismo que lleve y oriente a una solución real al conflicto venezolano aproximado en nuestra agenda. Si hay elecciones presidenciales el año entrante, Maduro, ¿usted aceptaría que Maduro fuese candidato presidencial? ¿Unas elecciones Maduro-Guaidó? Nuestra ruta ha sido muy clara: cese de la usurpación, gobierno de transición y eso. No, pero... porque a lo mejor yo sé que quieres algo más específico, pero nosotros en Venezuela vivimos una dictadura, tenemos que enfrentar como los mecanismos que tenemos, y esa es la respuesta en este momento que te puedo dar. Pero cese de la usurpación es Maduro por fuera de las elecciones, ¿o podría ser candidato? Cese de la usurpación es que no haya una dictadura en Miraflores. Sí, pero supongo que si hay elecciones presidenciales ya no es una dictadura. Bueno, no necesariamente, ¿no? O sea, ha pasado en muchos países del mundo. Sucedió en Chile, ¿no? Porque se acuerda un mecanismo, cesa inmediatamente la violación de derechos humanos, hay un periodo de transición, de reinstitucionalización, de justicia incluso transicional en los casos que aplica. No se puede permitir violación de derechos humanos. Es decir, es un proceso mucho más complejo que simplemente señalarlo con respecto a la elección como tal. Desde Caracas escuchan ustedes al presidente interino en Venezuela, el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó. En Colombia, 7:57 minutos. Presidente Guaidó, gracias por estos minutos. No, usted, gran abrazo y saludos a todos los que nos sintonizan.